Saludo esta tarde a Luis Villagrán, él es activista y defensor de los derechos humanos de migrantes. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, gracias por la entrevista y a los que nos escuchan. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hablar de este fenómeno migratorio que tiene como sus, no sé si sean temporalidades, Luis, si podemos llamarlo así. De repente vemos que vuelve explota de repente el flujo de personas, después baja, se deja de hablar un poco de él y luego vemos más porque últimamente con estas caravanas o grupos que vemos que se intensifica. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? Bueno, hay muchas cosas que conforman a la movilidad humana, lo que muchos conocen como el fenómeno migratorio, por cuestiones donde se visibiliza, pero hay muchas situaciones donde no se puede ver. Pero tenemos que decirle que nosotros que estamos a diario con ellos, no ha disminuido para nada la migración sigue siendo determinante, sobre todo aquí en la frontera sur, donde el flujo migratorio no deja de incrementarse. Lo que sucede es que si bien Tapachula para nosotros era el punto neurálgico de la migración, el punto cero, ha dejado de ser tal vez un punto de reunión. Ahora es Tampanatepec, Oaxaca, la ciudad donde termina Chiapas, en principio Oaxaca, donde se están conglomerando ahorita por el momento más de 10,000 migrantes allá en la frontera sur. Situación difícil para el migrante, para las mujeres, para los niños, para la gente más vulnerable, que está ocasionando sin duda situaciones difíciles donde han habido pérdidas de seres humanos. Luis, ¿qué pasa con el trato que reciben los migrantes? ¿Es cierto que va a depender de la nacionalidad que tengan? Se ha empezado a escuchar eso y al menos a mí me llama la atención, Luis. ¿Hay una diferencia en el trato dependiendo de dónde sean? Yo digo que definitivamente si estamos viendo las órdenes ejecutivas que el gobierno de los Estados Unidos está implementando, sobre todo para los originarios de Venezuela, ¿no? Acá no es lo mismo lo que está ocurriendo en las solicitudes de asilo, por ejemplo, de venezolanos, a una gran diferencia de lo que está ocurriendo con la gente de Ucrania. Sobre todo hay una diferencia muy marcada entre los latinos con la gente de Ucrania, y la política migratoria de Estados Unidos se está tratando de ser impuesta no solamente en México, sino en Guatemala, muy marcado, y sobre todo en Honduras y en El Salvador. Esto está el tapón, el nudo humano que están haciendo este sellamiento de la frontera sur en México, lo que está beneficiando es al crimen organizado. El crimen organizado está fortaleciendo su economía al llevarse de todas las maneras, sabes, por haber a los migrantes y llevarlos hasta la frontera norte, cobrándoles 10, 12 mil dólares por llevarlos. O sea, nada más ha mutado la migración, pero la migración sigue estando con una diferencia muy sustantiva de lo que me acabas de decir sobre la población venezolana. La población venezolana en este momento es la que económicamente no tiene nada de dinero, son los más pobres de los más pobres de los más pobres, los menesterosos, que son los que estamos viendo caminar, deambular, tratar de sobrevivir de todas las formas habidas y por haber, sobre todo en la costa de Chiapas. Estamos hablando, Luis, de esta pobreza que no hay ni para comer. Total y definitivamente, son los que están en la cúspide de la necesidad, son los que no tienen absolutamente nada, no tienen para pagar un pollero, para pagar un coyote, para pagarle a un traficante de humanos, son los que están caminando, son los que vemos en este momento que están caminando por la costa de Chiapas, no tienen absolutamente nada. Y yo quiero decirte una cosa aquí en tu espacio, ahí viene mucha más gente, porque la situación económica, no solamente en Venezuela, sino en el resto de los países de Latinoamérica, en el Caribe y Centroamérica sobre todo, se va a recrudecer más en el plano económico, lo que va a ser necesario que esta gente padezca y sufra una migración forzada, que México está tratando de seguir la política migratoria de los Estados Unidos, lo cual nos lleva a un grave error. Nosotros debemos, como mexicanos,
de poder ver a la migración no como un peligro, sino todo lo contrario. Entre estas personas viene de todo, pero sí hay lugar y hay espacio para todos. Hay 38 millones de mexicanos en los Estados Unidos de manera irregular y no pasa nada. Claro, la economía de Estados Unidos es muy diferente a la economía de México, pero aquí es donde depende mucho de las políticas económicas que nuestro país imponga para afrontar este tipo de fenómenos. Híjole, es una situación complicada, Luis. Y además, lo que estamos viendo entonces con lo que me dices es una gran oportunidad para el crimen organizado de lucrar con la necesidad de las personas. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿No existe una autoridad que frene estos abusos con los migrantes? ¿No hay una autoridad que esté frenando y que no permita que sean estafados, que sean abusados de esta manera y que además se pongan en riesgo sus vidas? Yo pongo un ejemplo. Hay mucha tecnología, definitivamente hay mucha tecnología, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Estados Unidos está totalmente metido en la frontera sur, ¿no? Totalmente, las agencias de seguridad de Estados Unidos están totalmente en la frontera sur. Y yo quiero decir una cosa, ni Guatemala, ni México, ni Estados Unidos ha detenido a una sola banda criminal que se dedique al tráfico de seres humanos o a los tratantes de personas. A unos, que me digan a uno, y yo en este momento me callo y me retiro de por vida de opinar o de decir sobre la migración. No ha detenido a uno con tanta tecnología, y quiero decirte que el flujo migratorio sigue pasando, sigue ocurriendo, no solamente no se va a detener, sino se va a incrementar, sobre todo en estas épocas del año donde todo mundo quiere llegar a los Estados Unidos. Entonces, definitivamente hay una gran corrupción por omisión de las autoridades, llámese como se les llame, de seguridad, de policíacas, ejército, de estos tres países, Estados Unidos, México y Guatemala, en que definitivamente están involucrados de alguna manera en el tráfico de seres humanos. Es que es increíble que siga sucediendo este tráfico, no pare y no tengamos una postura, una posición donde se sepa son detenidas bandas, son detenidos coyotes. Nunca se habla de esto, lamentablemente, y es un negocio, me imagino que multimillonario. Definitivamente, así es, tú lo has dicho, multimillonario. Bueno, ¿qué va a pasar con este boom, esta visibilización de migración venezolana? ¿Cuánto más esperas tú que dure y que se agudice en el caso de la población venezolana? Viene un éxodo masivo para este fin de año, en lo que nosotros consideramos que va a ocurrir como en los últimos 3 años. Va a haber el éxodo masivo de venezolanos como nunca lo hemos visto en México, y que va a pretender de llegar, a pesar de lo que Estados Unidos diga, de sus políticas migratorias. Una vez más, son órdenes ejecutivas, es decir, el presidente de los Estados Unidos es quien ordena estas detenciones, estas arbitrariedades sobre la visa o exclusiva para los venezolanos, pero que en ningún momento las ha aprobado el Congreso. Esto lo único que hace es estar alentando a los venezolanos a llegar a toda prisa en este fin de año, y hay que investigar una cosa: ¿quién les está diciendo desde Venezuela que lleguen a la frontera con Estados Unidos? Yo dejo esto aquí para que todos los que nos escuchan también reflexionen sobre la movilidad humana que está ya costando vidas humanas en México, sobre todo en la frontera sur. Y urge entonces también que nuestro país tome las previsiones necesarias para las condiciones de estas personas, que sean condiciones con derechos humanos, que sean condiciones para su dignidad, que hoy, me imagino, no están teniendo. Claro, nosotros estamos pidiendo que se respeten de manera exigente los derechos humanos de las personas migrantes y que se cumpla con el debido proceso, lo cual no ocurre. En las estaciones migratorias solamente son deportados y tienen ellos a un debido proceso en que se les informe que tienen derecho al asilo político, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no está ocurriendo. Se les está deportando fast track, es decir, sin llevarlos al debido proceso, sin decirle a qué tienen derecho, y sobre todo omitiendo la ley de asilo político y refugio en México, que es una de las leyes más loables a nivel mundial, que están todavía vigentes
en nuestra nación. Pues Luis Villa, gran activista y defensor de los derechos humanos de migrantes, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX. No, te agradezco a ti y a todos los que nos escucharon. Dios les bendiga a todos.